pensando, ¿no? En esto del tema del programa y demás, con mi gorrita de la caja rural puesta, me ha regalado mi amigo Francisco. Estaba pensando en cosas de por qué nacieron, ¿no? Las consolas portátiles no nacieron para competir con nadie. Son como It's Friday, motherfuckers. No nacieron para competir con nadie. Nacieron para matar el tiempo, tío. Es la Es que conclusión que llegué. además yo recuerdo perfectamente escuchando el podcast de nuestro amigo Eneco de la arqueología Arqueología Nintendo. Nintendo, que él contaba que investigando, ¿no? Porque claro, Nintendo al final, que es la pionera en este tipo de aparatos, recordemos que las maquinitas Game and Watch, que son esas maquinitas antiguas que eran de bolsillo, la pionera en este tipo de artilugios fue Nintendo, ¿no? Entonces, él nos contaba que Gunpei Yokoi, que fue el padre de este tipo de cacharros, un día yendo a currar montado en el metro, vio a un ejecutivo con su corbatita jugando con la calculadora y lo veía muy entretenido como si estuviera haciendo juego, como si él se hubiera inventado un juego de cálculo y estaba jugando con la calculadora. Y se iluminó la bombilla y Excepcional. pensando, qué chulo sería que en el formato de una calculadora que este hombre lleva en la mano, creo que cualquiera se la puede meter en el bolsillo, hubiera un juego portátil en el que nosotros pudiéramos jugar en este tipo yo ahora mismo que voy de camino al trabajo, que estoy aquí aburrido, que no sé qué hacer, pues podría estar jugando perfectamente a cualquier juego, ¿no? Entonces se le encendió la bombilla y, y se quedó con esa idea metida en un cajón, ¿no? Entonces un día, eh, claro, Gunpei Yokoi es un fricazo, es una persona que es muy inquieta y le encantaban los coches europeos y de hecho de la compañía de los trabajadores de Nintendo era el único que tenía un coche europeo suyo, ¿no? Su coche era un coche europeo y tenía el volante al contrario que lo tienen los japoneses y los ingleses, que son los únicos que tienen el volante a la derecha, ¿vale? Entonces, un día el presidente de Nintendo tenía una reunión importantísima y claro, el chofer de, del chofer del presidente, ¿no? Estaba malo en Sí. ese momento y le pidieron por favor a Gunpei Yokoi, por favor, yo Gunpei, que el chofer está malo y el presidente necesita ir a una reunión importante y el coche que lleva el presidente es un coche europeo que tiene el volante a la izquierda y tú eres el único que tiene un coche que sabe manejarlo, por favor lleva al presidente a este sitio, ¿no? Entonces, claro, el presidente de Nintendo más en aquel momento era un dictador, entre comillas, ¿no? Era un tío que se te metía entre cejas y cejas a despedirte y estaba despedido, o sea, era un tío muy leñero, ¿no? Un tío muy serio, muy leñero. Total, claro, no le quedaba otra que llevar al presidente a la reunión. Y llevando al presidente, pues claro, los dos montaron el coche. Un Peugeot que no sabía de qué hablar. Y de repente le preguntó el presidente de Nintendo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tienes en mente? Y no se le ocurrió otra cosa que hablarle de esta idea, ¿no? Total, que sin responderle nada, el presidente de Nintendo se bajó, se fue a su reunión. Gunpei Yokoi volvió a llevar al presidente de Nintendo a su casa y tal. Y el tema se quedó olvidado durante muchos días y varias semanas después estaba Gunpei Yokoi en su oficina y aparece el presidente de Nintendo allí llamándole a la puerta. Y dice, se puso nota sacado, ¿no? Y dice, este tío me va a despedir, este ¿Verdad? viene a despedirme. Y se ven conmigo que tenemos una reunión. Y coge y lo mete en una reunión con un delegado de Sharp, que es el principal productor de calculadoras en ese momento de Japón, y le digo, siéntate con este hombre que vamos a sacar tu idea adelante. Sí, del tirón. Digo, una Y idea que reunió al además, Gunpei Yokoi con el presidente de Char para pues que, con la imagínate, tecnología de Char de las calculadoras, crear la maquinita que Gunpei Yokoi tenía en mente, tío. Y ahí claro, nació la primera King and Watch. una máquina para jugar en el tren, en una sala de espera, en el asiento de atrás de un coche, una máquina para meterse directamente en la vida del usuario, en la vida real del usuario, sin tener que estar programado, ¿vale? Hoy, como bien ha arrancado Paco, introduciéndonos a Gunpei Yokoi, vamos a hablar un poco de, no solo de Gunpei Yokoi, ¿eh? No os creáis que esto va a ser un Hombre, arqueológico esto viene Nintendo hasta 2. la Nintendo Switch. Es más, fíjate, te has quedado corto. Hoy vamos a hablar de cómo comienza el juego portátil, ¿vale? Para Ahí está. nosotros, ¿por qué triunfa? ¿Vale? Mientras que parecía inferior, de cómo su catálogo explota, ¿vale? No sé si un poco de ventas y demás, yo no traigo cifras, pero bueno. Y bueno, ¿y por qué más de... Menos mal, algún oyente está diciendo, Más? menos mal que no trae cifras. Me las puedo inventar hoy es un buen día de inventármelas, ¿eh? Ya inventándome Se cifras, Óscar. vendieron 16 Toma nota, millones de maquinitas de estas, Antonio. que el Óscar vaya tomando nota.
Y por qué después de 40 años seguimos todavía jugando fuera de casa, exactamente por las mismas razones, ¿vale? A Sí, esa es la sí. conclusión que he llegado cuando estaba preparando esto. En las salas de espera, en los tiempos muertos, tú te echas las manos al teléfono y juegas a algo o ves algo, algo que sea entretenimiento. Hoy vamos a ir del Game Watch al Steam Deck, ¿vale? No nos vamos a quedar solamente en Nintendo Switch, Paco, que estás quedando atrás. De una No, pantalla LCD con un solo juego a llevar un PC completo en las manos, pero al final con la misma idea de fondo. Jugar donde y cuando quieras, y sobre todo que te llene esos tiempos muertos, ¿vale? Como bien decía total. antes Paco, Gunpei Yokoi, a mí una cosa de la historia de Gunpei Yokoi, si te sirve de algo estos días me escucho el podcast de Neko otra vez, ¿vale? Entonces, por eso no quiero redundar mucho en Gunpei Yokoi. Pero claro, es el padre de todo esto, ¿no? Por llamarlo de alguna Es manera. el creador, ¿no? Pero Es el que se fíjate, le iluminó la bombilla. Pero fíjate el detalle. Gunpei Yokoi no estaba mirando el hardware. Él no estaba mirando el aparato como tal. Él miraba a la gente. Él se dio cuenta Sí, 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 de sí, que, sí. de que la gente, o sea, un pensamiento, no sé cómo llamarlo, complementar, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Viendo la tecnología, él no se basaba en la tecnología, se basaba en qué hacía la gente. Entonces veía que la gente mataba el tiempo en el tren. Contaba en Eco en su programa, ¿no? Que lo que estaban jugando con calculadoras, la gente de dinero, ¿no? Estaban jugando con calculadoras a juegos que se inventan, ¿no? Yo imagino que serán los típicos juegos como cuando jugabas con el Casio a los penalti, ¿no? Si paran en el 0,97, un gol. Si paran el 1,00, dos goles, ¿no? Que eran puntos, ¿no? O jugábamos a O, o, hacerlo o, aquello. Mi primo o- tiene o el, 19 años. o el juego. Yo no sé si tú alguna vez has jugado en el típico Casio F91, que es el reloj Sí, este básico de Casio, que sí, lo sí. único que tiene es alarma y tiene un cronómetro. Yo no sé si tú alguna vez has jugado al cronómetro a pararlo justo en el segundo cero. Pues eso te estoy diciendo, a los goles. Ahí Ya había, está. si lo paras en 0,097, un gol. Si lo paras en 1,00, dos goles. O sea, y si te pasa ya le toca al otro, ¿vale? Entonces eso y podías dar, si no recuerdo mal, podías dar dos paradas. Ta, 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 ta. Y- Era lo y único que podías qué, hacer. qué maravilla jugar a un reloj con un cronómetro, Yo jugar jugaba a un eso juego, que es que no queda otra. yo jugaba eso en el colegio, tío. Pero bueno, también empezaron a salir algunos relojes que traían algún tipo de juego, ¿eh? Nos vamos a Hombre, enfocar otra y vez. eso, tío. Y ese invento de Claro. Casio de sacar relojes con juegos, tío. Aquello fue la hostia. Ahora te estoy mirando directamente a ti, Rafa Valencia. Esto va por ti. No te preocupes, no nos vamos a encallar otra vez en relojes, ¿vale? No te preocupes. Vamos a No seguir te con el preocupes. programa. Pero sí que es Entonces, verdad que que yo tengo ahí en un cajón un reloj de Nintendo de la época en la que empezó Hobby Consola, que es el juego, un reloj normal, pero tiene el jueguecito de Super Mario Bros. 3. Y yo, qué maravilloso. maravilla, Y había otro qué del maravilla. Tetris y del Zelda que estaban guapísimos, tío. Estaban guapísimos. Yo el de Tetris sí lo he visto en la vida real, el de Mario también. Bueno, me refiero en la época, ¿vale? Después en las ferias Sí. retro los he visto todos. Pero el de Zelda nunca se lo he visto en Yo la vida. Aunque nunca lo he bueno, visto tampoco, tío. en la serie retro lo he visto todo, cuidado, que esta semana indagando y haciendo el tonto y demás, buscando algunas cosas, he visto por ahí un pack de Zelda, el Gold Pack, que se llama de Super Nintendo, que yo no lo había visto en mi vida, ¿vale? En mi vida. De hecho, he preguntado a amigos que tengo que son coleccionistas que ¿esto te suena, el Gold Pack este? Y solamente uno me ha dicho, hostia, sí, tío, eso lo he visto una vez en Retro Sevilla, me han dicho que lo vieron. Y yo he ido a Retro Sevilla a veces, y yo eso no lo he visto. Oye, es verdad que en Retro Sevilla montan una vitrina sobre Zelda súper guapa, que he escudriñado bastante porque me gusta mucho la saga. Pero nunca había visto ese packaging. Venía el Link to the Past con la guía, ¿vale? Pero bueno, eso no es el tema. Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi se fijó en lo que hacía la gente, en cómo la gente llenaba esos huecos, tío. O sea, cómo, como decía Paco, ¿no? Esa electrónica básica o incluso tecnología obsoleta, se le quiere llamar de alguna manera, en los tiempos muertos, los desplazamientos, las esperas, la gente jugaba con eso, tío. O sea, era un acompañante, como hoy nos pasa con los teléfonos y sacas el Block Blast o cualquier juego de esos Sí, malos cualquier de juego Android que hay, o básico. algunos otros buenos, ¿eh? Que hay Pero muchos juegos además, buenos. fíjate si eran básicos estos primeros cacharros que sacó Nintendo, estas primeras Game Watch, que me invento el dato, ¿vale? Pero tú te pones a sumar todos los palitos que tienen todos los números de una calculadora de Casio de la época, que pueden ser, yo qué sé, 54, 60, yo qué sé, los palitos, ¿no? Que tiene la calculadora, y eso eran los movimientos máximos que el procesador de la calculadora podía mover, ¿no? Y con ese procesador lo utilizaron para los juegos y el juego no podía tener más de 60 movimientos. Entonces, con esos 60 movimientos, tenían que sacar
para que el cacharro te diera la hora, porque se llamaban Game and Watch, o sea, tienen una esquinita la hora para Claro. utilizarlo también como un reloj, para darle también el efecto de que es un aparato útil, es decir, no solo es un juego, sino que además es un reloj, incluso un reloj de sobremesa, para que tú tengas un reloj ahí de mano. Que hablamos de la época en la que no había móviles, o sea, que estamos hablando de principios de los años 80, es decir, que aquí muchas veces dicen, yo, ¿para qué quiero un reloj si tengo un móvil? No, no, es que en aquella época no existían móviles y un reloj todavía seguía siendo relativamente caro. Entonces tú te comprabas un cacharro que te daba la hora y que encima era un juego, oye, pues tenía su tirón comercial, ¿no? Entonces no tenía más de 60 movimientos. O sea, tú imagínate que los ingenieros que creaban esta historia, una historia en la que tú jugabas, tenían que crear un escenario, unos movimientos y tal, que fuera entretenido, que fuera divertido, pero tenía X movimientos, o sea que no podían, no había libre albedrío, era una tecnología muy, muy básica y en blanco y negro. Y con eso, estas maquinitas eran divertidísimas, Antonio, a mí me Además, encantaban. la consola era temática. Como bien has Que además dicho, eran temáticas, eran historias temáticas. claro, aquí había una historieta. Aquí era, en el caso del Game Watch, ¿no? Que, bueno, digamos que es el primero que nace. Que, oye, por cierto, he leído, elaborando esta escaleta, guión, llámalo como tú quieras, que es donde se inventa la cruceta. El Claro, D-pad, la cruceta se inventa para esto, ¿vale? Entonces eran pantallas LCD con un solo juego, ¿vale? La idea eran partidas rápidas, pues como decimos, es para matar los tiempos muertos. Y bueno, lo convierte en un objeto cotidiano. Alguien que cuando va a viajar se lo lleva, como el que ahora se lleva los auriculares para los tiempos muertos en el tren, en el metro, lo que sea. O sea, lo convierten en un hábito. Lo convierten en algo cotidiano del día a día. O sea, fíjate, y además, párate a pensar, tío, aquí se inventan los botones como lo usamos a día de hoy. ¿Vale? Es verdad sí, que sí, los sí. mandos son mucho más elaborados, Y, bla, y, bla, bla, sí, pero esto de y una además, cruceta de dos botones es donde y además, sale, tío. y además fue tan bestia como que Nintendo le pidió a Gunpei Yokoi que adaptara al formato este de Game Watch que él se había sacado de la manga, que fue un ultra éxito. Le dijeron que el Donkey Kong, que era el arcade de moda de la época, que además lo había sacado también Nintendo, le dijo, oye, tú el Donkey Kong lo tienes que sacar en un Game Watch. Y él dándole vuelta, e intentó adaptar pequeñas palancas para hacer el movimiento, que al final se tiene que mover para arriba, para abajo, para los lados y saltar. Y dándole vuelta, inventó la cruceta. O sea, Gunpei Yokoi inventó la Qué cruceta para una barbaridad. maquinita de estas y a partir de ahí ya se extrapoló al mando de la Nintendo, de la Super Nintendo y todos los cacharros que habéis visto, ¿no?